Romanos 2, versículo 1. Pero antes vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro estudio. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor. El único nombre que verdaderamente se merece todo, que tú respondas todas las oraciones. Y te pedimos en su nombre de que nos instruyas hoy en tu palabra, Señor, como tú prometes en tu palabra. Somos tuyos y necesitamos desesperadamente que seas tú, mediante tu Espíritu, que hagas estas palabras, estas enseñanzas vivas a nuestro espíritu, para que podamos verdaderamente conocer tu corazón y vivir acorde a la verdad. Tu palabra dice, Señor, que si nos mantenemos fieles a tus enseñanzas, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Te pedimos realmente, Señor, que sea eso lo que suceda hoy, basado en tu Espíritu, el poder de tu presencia. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Bueno, Romanos 2, básicamente, obviamente la semana pasada empezamos el libro de Romanos y veíamos en cierta forma, a manera de corta introducción, veíamos la estructura general del libro de Romanos. Primero tenía una introducción, después habla de pecado, después habla de la salvación, después habla de la santificación, la soberanía de Dios, el servicio, y termina con una conclusión. Obviamente la semana pasada vimos la introducción que estaba en el capítulo 1, de los versículos 1 al 17, y después el capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3, 20, habla del pecado. Básicamente el capítulo 1, el resto del capítulo 1, aparte de la introducción, se encarga Pablo, en última instancia, de cargar o de acusar con pecado, de declarar la realidad que estamos bajo pecado a los gentiles. A los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Básicamente, si no eres judío, eres un gentil. Entonces, básicamente había cargado, había acusado y había declarado la realidad de que están bajo pecado todos los gentiles. Hoy, en el capítulo 2, le toca a los judíos. Y hoy Pablo está cargando de pecado, está acusando de pecado a los judíos. La semana que viene vamos a ver en el capítulo 3 que Pablo se encarga de entonces de acusar en última instancia a todo el mundo en general y lo pone bajo pecado. ¿Por qué? Bueno, porque en última instancia para que la realidad y la verdad y la buena noticia de Jesucristo y la salvación que hay en Él sea verdaderamente una buena noticia, tenemos que entender la mala noticia y la realidad paupérrima donde estamos y en la cual nacemos, que es una situación de pecado, de condenación, y en última instancia, si no recibimos el perdón de los pecados, antes de pasar a la eternidad, vamos a pasar una eternidad completamente ausente de Dios, lo que en última instancia es el infierno. Más sin embargo, en Jesucristo existe esperanza, existe la salvación, existe el perdón de los pecados mediante el cual podemos entonces empezar a conocer a Dios aquí en esta vida y eventualmente en la eternidad estar con Él para siempre. ¿Ok? Pero bueno, entonces el capítulo 2 empezamos y dice, el versículo 1 dice, por tanto no tienes excusa tú, quien quiera que seas. Cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Básicamente, acuérdense que en el contexto que vamos a ver, este capítulo es para los judíos. La diferencia entre un judío y un gentil, básicamente, que los judíos eran descendientes de Abraham, y habían recibido, en última instancia, Israel había recibido la palabra de Dios, la revelación de Dios y la ley de Moisés, o es decir, la ley de Dios, la ley de Moisés, lo que es la palabra de Dios, la revelación de Dios, mediante las cuales ellos conocían la verdad y estaban supuestos entonces, más que todo, era a compartir esa verdad y a hacer luz del mundo. Más sin embargo, habían adoptado una actitud egocentrista, donde no estaban, como quien dice, actuando en el propósito por el cual Dios los había bendecido, que era de ser luz para el mundo. Pero el punto es el siguiente, refiriéndose a los judíos, le dice, por tanto, tú no tienes excusa, quien quiera que seas. Cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a los otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? El punto es que los judíos básicamente, cuando dicen en el versículo 3, piensan entonces que van a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. El punto es que los judíos en cierta forma consideraban que simplemente por el simple hecho de ser descendientes de Abraham, ya ellos formaban parte de la familia de Dios y por ende no iban a ser juzgados y que eso no aplicaba para ellos, y en realidad es el cargo que le está haciendo Pablo aquí. Dice, ¿qué crees que porque ustedes juzgan a los demás, sin embargo ustedes hacen lo mismo? Pero aquí vemos en el versículo 4, dice, ¿no ves que desprecias la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad
quiere llevarte al arrepentimiento, la bondad de Dios, la paciencia de Dios que no está derramando su ira sobre el pecado del mundo todavía. Y mira, anoté aquí que mira, muchos confunden la paciencia y la bondad de Dios con licencia para vivir en pecado. Muchos confundimos el hecho de la ausencia de juicio de Dios en los pecados que cometemos y que vemos que los demás cometen, y a veces cometemos un pecado y vemos que aparentemente todavía no hay juicio, no hay reacción de Dios. Entonces tendemos a pensar de que la bondad de Dios y la paciencia de Dios, de no darnos castigo en su ira inmediato, es como que de cierta forma una forma en la cual Dios está dándonos licencia para vivir en pecado, y esa no es la realidad. El punto es que Dios no puede condonar el pecado. Estaría siendo injusto condonar el pecado. Mira, Éxodo 34 nos enseña lo siguiente. En Éxodo 34 el Señor le pasa a Moisés y declara su nombre, declara su carácter. Y en Éxodo 34:6 dice, el Señor Dios, dice Él mismo, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta las 1000 generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable. Es decir, el Señor Dios que perdona pero no condona. ¿Okay? La diferencia entre perdonar y condonar, básicamente, condonar es como que dice que va a ignorar la deuda que inquirimos cada vez que pecamos. El Señor la perdona, pero no la condona. Ciertamente Él exige paga por el pecado, porque si no, Dios estaría siendo injusto, y Dios dice la palabra que Él es infinitamente justo. Dios no ignora tu pecado, el punto es que Cristo lo paga por ti. ¿Okay? Dios no va a condonar el pecado del mundo. Dios va a exigir en un momento dado paga por todos los pecados del mundo. El hecho es que Él no la condona, sino que Él no ignora tu deuda, sino que Cristo la paga por ti. Entonces, si tú le entregas tu vida a Cristo, entonces Cristo paga tu deuda por ti, y por ende tú no le debes nada a Dios, y Dios es justo para perdonarte, no simplemente condonarte tu deuda, sino para perdonarte contando a que otra persona la pagó por ti. ¿Okay? Y eso es básicamente lo que Isaías 53:5 y al 6 nos enseña, donde profetizando del Mesías, de Jesucristo, del Cristo, dice que Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz con Dios, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino en una actitud de independencia de Dios, pero el Señor hizo caer sobre Él, sobre Jesucristo, la iniquidad de todos nosotros. Entonces el punto importante de conocer aquí es que Dios no ignora nuestra deuda, sino que Cristo la paga por nosotros. Pero eso sí, como anoté aquí, dice, pero solo a los que se arrepienten. Esa paga del pecado, aunque Cristo paga el pecado del mundo, esa paga solo aplica en última instancia a aquellas personas que se arrepienten, aquellas personas que deciden someterse al señorío de las enseñanzas de Jesucristo en su vida, someterse al señorío de Jesucristo en sus vidas. Eso es lo que nos enseña Juan 6:28, donde a Jesús le preguntan unos judíos que habían creído en Él, le dice, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? ¿O qué tenemos que hacer para estar en la buena con Dios? Y Jesús le dice, esta es la obra de Dios, una sola cosa, que crean en aquel que Él envió. Les respondió Jesús, que crean, hay una sola cosa que Dios exige para estar en la buena con Él, es que crean en Jesucristo. Creer en Jesucristo bíblicamente es someterte a su señorío, es entregarle las riendas de tu vida, donde ya tú no eres el dueño de tu vida, sino que tú le entregas tu vida a Jesucristo como el Señor, como el dueño de tu vida, lo que se llama el arrepentimiento. ¿Okay? Hechos 17:30, Pablo lo enseña así, de esta manera, dice, pues bien, Dios pasó por alto en aquellos tiempos tal ignorancia. ¿De qué está hablando? Mira, básicamente está hablando con la gente de Atenas, y dice en el 29, Hechos 17:29, por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o las piedras, esculturas hechas como resultado del ingenio y de las destrezas del ser humano, es decir, ídolos de metal o de oro precioso. Dice, pues bien, Dios pasó por alto aquellos, pues Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora, en tiempos pasados, Dios, antes de Jesucristo, pasó por alto tiempos de ignorancia, pero ve lo que dice aquí, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. El llamado de Dios en Jesucristo es al arrepentimiento. Sométete al señorío de mi Hijo y en esa forma Él paga toda tu deuda. Pero ahora manda a todos, en todas partes, que
que se arrepientan. Es lo mismo que Pedro nos enseña en la segunda de Pedro 3:9, donde dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden muchos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Ok? Entonces la Biblia enseña de adelante para atrás el arrepentimiento. Es la forma de ganar, no de ganar, sino de calificar para el perdón de los pecados, que Dios lo da en forma de fe en Jesucristo a aquellas personas que se someten a su señorío, a aquellas personas que se arrepienten. Entonces vemos básicamente, dice, no ves que la tolerancia, no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios. Estamos de regreso en Romanos 2:4, dice, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte en última instancia al arrepentimiento. La razón por la cual Dios no castiga todavía y Dios no desata su ira todavía sobre un mundo que rechaza a Cristo es básicamente como nos dijo Pedro aquí en la segunda de Pedro 3:9, que decía básicamente que Dios no se tarda en cumplir su promesa, sino como algunos entienden la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepienta, como para darnos tiempo para el arrepentimiento. Pero va a llegar un momento, acorde a la Biblia, de que se va a acabar el tiempo y entonces Dios sí va a empezar a desatar su ira sobre un mundo que rechaza a Dios, en última instancia, y más particularmente a su Hijo Jesucristo como el Rey de sus vidas. Versículo 5 dice, pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Acuérdense que entonces estamos hablando en el Nuevo Testamento y estamos viendo, sin embargo, en el Nuevo Testamento de que Dios, la Biblia enseña que va a haber un juicio. Obviamente dice que sigues acumulando, ¿por qué? Por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su juicio, porque Dios, acotando del Salmo 62:12 y de Proverbios 24:12, dice, Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Espera un momentito, ¿qué dice ahí? Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. ¿Qué significa esto? Que si nosotros buscamos, perseveramos en nuestras buenas obras y buscamos gloria, honor e inmortalidad, es decir, si nosotros buscamos la parte espiritual y buscamos a Dios, entonces eso quiere decir que si nos ganamos la vida eterna. No, la Biblia no enseña eso. Es más, la vida eterna no se puede ganar siendo bueno. Eso es lo que la Biblia misma enseña. Es más, aquí en Romanos 3:20 lo dice claramente. En Romanos 3:20 dice, por tanto nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia de pecado. El mismo Romanos 3:28 dice lo mismo y lo repite una vez más. Dice, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Es decir, por ser obedientes a la ley y ser buenos y ser... atenernos y ser obedientes a la ley, no nos ganamos la vida eterna. La vida eterna siempre es un don de Dios, es un regalo que Dios le da a aquellas personas que se arrepienten. Pero el punto es el siguiente, porque este versículo que dice aquí, dice, Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. ¿Cómo así? Aunque la vida eterna no se puede ganar siendo bueno, el que busca al Señor de todo corazón, Él le regala la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? En última instancia es el poder conocer a Dios y gozarse de Él. Okay, el punto es el siguiente, tú no te puedes ganar la vida eterna siendo fiel y perseverando en las buenas obras, buscando gloria, honor e inmortalidad, pero al que busca a Dios, Dios le regala la vida eterna. Fíjate, eso es lo que dice Jeremías 29:13, donde dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Si un ser humano, en última instancia es lo que nos enseña este pasaje aquí, básicamente. Si un ser humano persevera en buenas obras, es decir, decide, como que dice, hacer buenas obras en el sentido de decir que escoger lo bueno y ser obediente a Dios y buscar gloria, honor e inmortalidad, es decir, eso es forma de decir en que busca estar en la buena con Dios, que busca reconciliarse con Dios, que busca conocer y como dice, instruirse en las cosas de Dios con el propósito de ser obedientes a la voluntad de Dios. Esa persona que busca a Dios
Dios en última instancia los lleva a Cristo, les presenta la posibilidad del perdón de los pecados en su palabra y les da fe para creer que están reconciliados y permite que entren y los hace nacer de nuevo para estar en la familia de Dios. Pero no porque te la ganes, sino porque Dios lo da como don a aquellas personas que se arrepientan. Pero dice, por un lado dice que le da la vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad, que le dan importancia a las cosas de Dios. Pero fíjate lo que dice el versículo 8, pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. Repito, mira lo que dice aquí, pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Mira, primero que nada, yo resalté aquí, dice que, pero los que por egoísmo rechazan la verdad, los que por egoísmo rechazan la verdad, ¿por qué? ¿Cómo así? Bueno, mira, por egoísmo, ¿por qué? Porque que no le dan importancia a Dios en sus vidas. Egoísmo, están centrados en sí mismos. Están muy ocupados con sus propios planes y ambiciones y Dios está bien bajo en sus escalas de valores, lo que está queriendo decir. Una persona egoísta, una persona que está centrada en sus planes, en su placer, en sus éxitos, en sus propias cosas y en última instancia no tiene tiempo para las cosas de Dios. Una persona profana como Esaú. No tiene tiempo para las cosas de Dios y no le da importancia. En última instancia, el sentido de la palabra es que no le da importancia a las cosas de Dios porque está demasiado preocupado por sí mismo, por sus propias cosas. Pero dice aquí, y esto es justo lo que Jesús nos dice que debemos abandonar para encontrar la verdadera vida. ¿No se acuerdan cuando estuvimos estudiando el domingo en Juan 12:25, donde el Señor nos decía... ¿Se acuerdan que nos decía en Juan 12:25? Decía que el que se apega a su vida la pierde, en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. Bueno, es una enseñanza que está 5 veces en los evangelios. Es más, el domingo se me pasó por alto una, pero el Señor habló de esa misma enseñanza 5 veces. En Mateos 10, en Marcos 8, en Lucas 9, en Lucas 17 y como vimos la semana pasada, o el domingo pasado, en Juan 12:25. Voy a resumirlo en Lucas 9:23, donde el Señor dice que dirigiéndose a todos, el Señor dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. En el contexto de lo que estamos viendo hoy, es básicamente una persona egoísta. Una persona que está centrada en sus propios planes, multiplicar se termina perdida. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo para las cosas de Dios y no tiene tiempo para descubrir la realidad de lo que verdaderamente satisface. Pero solo cuando una persona decide abandonar sus propios planes y como dice, adherirse a los planes de Dios, que consigue verdaderamente la vida que Dios tiene para él, que es infinitamente mejor que la que él está buscando por sí mismo. Pero esto verdaderamente requiere una obra del Espíritu Santo en abrir los ojos a la persona a esta realidad, muchas veces a punta de golpe, que nos damos cuenta de esto y respondemos. Dice, pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. Yo quiero hacer una acotación aquí en cuanto a la maldad, porque cuando leemos este versículo a buenas a primeras decimos, oye, ciertamente yo no me aferro a la maldad. No, yo no soy una persona que yo estoy asesinando a gente, yo no robo a nadie, yo no le hago daño a nadie, esto que lo otro, pero en realidad la palabra maldad ahí es una palabra que habla básicamente de independencia de Dios. Una persona que vive como si no existiera la ley. Una persona que existe como si Dios no fuera soberano y Dios no requiere nuestra obediencia. Una persona independiente de Dios. Puede ser religiosa, puede ser de todo, pero simplemente obedece a Dios o no en algunas cosas, en las que les conviene, en las que quieren. No se somete completamente al señorío de Dios en sus vidas. Eso es una persona básicamente que se aferra a la maldad. Y dice que esas personas recibirán el gran castigo de Dios. Versículo 9 de Romanos 2 dice, habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal. Los judíos primeramente y también los gentiles, es decir, todo el mundo, porque los que no son judíos son gentiles. Dice, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles, porque con Dios no hay favoritismo. No es que porque Dios utilizó a los judíos para, en última instancia, producir
en este mundo al Mesías Salvador, a Jesucristo, y les dio su ley de que tiene favoritismo. La palabra claramente enseña que aquí vemos en Romanos 2:11, porque con Dios no hay favoritismo también. Lo que aplica para los gentiles aplica para los judíos, y lo que aplica para los judíos también aplica para los gentiles. Versículo 12 dice que todos los que han pecado sin conocer la ley, es decir, hablando de los judíos, de los gentiles, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. El punto es que, mira, si tú eres judío y conoces la ley, conoces las enseñanzas de Dios, conoces lo que Dios exige, ciertamente vas a ser juzgado por la cantidad de información que tú posees. Pero no, eso no quiere decir, lo que estamos aprendiendo aquí es que eso no quiere decir que una persona que jamás ha leído las Escrituras, que jamás ha conocido la Biblia, entonces no son responsables ante Dios, porque dice, todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán. Y esta palabra de perecerán es una palabra que serán destruidos. Pero el punto de serán destruidos no en forma de, mira, muchas veces pensamos que una persona cuando se muere, hay gente que piensa que cuando se muere uno simplemente deja de existir. Eso no es lo que enseña la Biblia. Los que se pierden, una persona que se pierde no deja de existir al morir. Ellos sufren un castigo eterno que incluye la pérdida para siempre de todo lo que es bueno y agradable. Eso es lo que realmente cuando la palabra quiere decir aquí, cuando también que perecerán. Una persona que en última instancia pasa la eternidad sin Dios y se va a quedar en esa condición sin Dios para siempre. Y si Dios es lo que es bueno, Dios es la suma total de lo que verdaderamente es bueno y agradable. Al remover a Dios completamente de la ecuación, ¿te quedas con qué? Con nada. Si Dios es luz y remueves toda la luz, te vas a quedar en una completa oscuridad. Esa persona se quedaría en una completa oscuridad, una completa ausencia del bien, básicamente en el mal total. Es algo sumamente paupérrimo y espeluznantemente de terror. Y eso es lo que enseña la Biblia en última instancia. No lo estamos inventando nosotros, ni lo invento yo. Eso es lo que está escrito en tu Biblia. Pero dice entonces que todos los que han, una vez más en el versículo 2 dice, todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. ¿Por qué? Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. El punto es que aquí Pablo está cargando a los judíos. Dice, bueno, ustedes tienen la ley y creen que porque tienen la ley simplemente ya están, y son como dice eso, porque son descendientes de Abraham en forma genética, ya no van a ser juzgados, y eso no es la realidad. Porque Dios no considera justo a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Y aquí, mira, es algo sumamente importante, porque el mismo Santiago, en el Nuevo Testamento, bueno, estamos en el Nuevo Testamento, pero en Santiago 1:22 habla de lo mismo, donde dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Hay personas que son como quien dice, profesionales en escuchar prédicas, ¿no? Y vienen a la iglesia y todo, pero escuchan, aprenden, pero no lo ponen en práctica. Y la palabra dice que esas son las personas más que se están engañando en una situación como que son los peores, porque escuchan la verdad y lo que están es acumulando castigo para ellos, en el sentido de que el punto no es escuchar la palabra, sino ponerla en práctica. Fíjate lo que dice ahí. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Santiago 1:23 dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como aquel que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición ¿cuándo? Al practicarla. El punto es una persona que viene en la palabra, que viene en los estudios bíblicos y enseña y conoce la verdad y sabe, por ejemplo, que no debe mentir, que no debe tener sexo fuera del matrimonio, que debe pedir perdón, y sin embargo entiende y capta, pero va y sale de aquí y no lo pone en práctica. Es como una persona que se va en el espejo y se ve y ve que tiene un pedazo de ensalada en los dientes y lo ves, y en vez de quitárselo se vuelve y se regresa con el pedazo de ensalada en los dientes. Como, o sea, pareciera una locura, pero es la analogía que Santiago nos está dando aquí. Regresando entonces aquí a Romanos 2, versículo 13, dice, porque Dios no considera justo a los que oyen la ley nada más, sino a los que la cumplen, a los que la ponen en práctica. Dice, de hecho,
Cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Lo que está queriendo decir Pablo aquí es que, mira, si ustedes son judíos y conocen la ley, por el simple hecho de que tengan la ley y que Dios los haya bendecido dándoles la ley, no quiere decir que no tienen que cumplirla. El punto, la gente es bendecida es cuando la pone en práctica. Tan es así que si algún gentil, alguna persona que no tiene la ley, sin embargo, inherentemente por el código moral con el que todos nacemos, ya va a hablar de eso aquí, y la pone en práctica, esa persona en última instancia dice, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Fíjate, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces lo acusan y otras veces lo excusan. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Dice, pues sus propios pensamientos algunas veces lo acusan y otras veces lo excusan. El punto es que el que no tiene la ley, el que no ha leído nunca la Biblia, sin embargo nace y tiene una conciencia que lo acusa y lo excusa con un código moral interno que te habla y te dice en última instancia estás haciendo bien o estás haciendo mal. Y cuando tú violas tu conciencia en última instancia sabes que hay como que dice una deuda en la cual incurrimos con nuestro Creador. Fíjate que dice que así sucederá el tiempo, así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como declara mi evangelio. El día que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona. La palabra habla básicamente que Jesucristo vino a la escena en el Nuevo Testamento, básicamente poniendo, el punto no es la adherencia externa a las leyes de Dios, sino una adherencia de corazón a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se fija en la parte externa, sino en el corazón, y eso es lo que en última instancia vemos en la primera de Samuel 16:7, el Señor no lo dice mismo, el Señor mismo lo dice, fíjate. Primera de Samuel 16:7 dice, pero el Señor le dijo a Samuel, ¿qué le dijo? No te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado cuando estaba buscando Samuel al nuevo rey después de Saúl, que iba a ser David, pero vinieron los otros hermanos que eran altos y no, este no es, y finalmente bueno, estaban casi todos, excepto uno, el menor que estaba todavía en los campos, y dice, no es este, y no te dejes impresionar por su altura, en su estatura, pues yo lo he rechazado. Dice, mira lo que dice aquí, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces, la Biblia por todos lados enseña en última instancia que Dios en última instancia busca lo genuino y lo que hay en el corazón de la persona. Y no podemos engañar a Dios o pretender que estamos, porque Dios se fija en la parte interna, en los secretos de toda persona. Y esos secretos van en última instancia a estar abiertos delante de Dios, y con Dios no hay secretos de ningún tipo. Ok. Versículo 17, empieza aquí, pasa a hablar de los judíos y la ley. Dice, ahora bien tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor, porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes la ley, la esencia misma del conocimiento, de la esencia misma del conocimiento y de la verdad. El punto es que los judíos, porque habían tenido la revelación de Dios en la Biblia, en las Escrituras, tenían luz y mediante ellas, podían tener una relación con Dios, podían conocer su voluntad y saber discernir entre lo que es mejor a través de la ley, a través de las Escrituras. Y estas personas están convencidos de que son guías para los ciegos y la luz que está en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos. ¿Por qué? Porque tienes la esencia misma del conocimiento de la verdad en la ley. Mira, el punto es que Dios le dio su ley a Israel, entró en una relación especial con ellos y los comisionó a hacer luz en el mundo. El punto es que Dios escogió un grupo de gente en el mundo mediante el cual Él iba a producir al Salvador del mundo, y escogió a Abraham, y de Abraham creó el pueblo de Israel. Y bueno, ellos fueron el pueblo escogido, pero no para las bendiciones de ellos, no estaban excluidas nada más para ellos, sino que Dios le dio su ley, la revelación de quién era a Israel,
y por eso entró en una relación especial con ellos y los comisionó a hacer luz en el mundo. Eso lo vemos en Isaías 42:6, en un pasaje que aunque directamente está hablando del Mesías, en forma del contexto más inmediato, está hablando de Israel, donde dice, yo te formé, Isaías 42:6 dice, yo te formé y te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Es decir, el pueblo de Israel estaba supuesto a ser luz para las naciones, a hacer aquellos que tienen la verdad, aquellos que tienen la realidad de quién es el verdadero Dios y todo esto. Mas sin embargo, mira, el punto no estaba mal de que los judíos disfrutaran de estas bendiciones. El error estaba en su incapacidad o indisposición para compartir la bendición con los demás. Esa es en última instancia la actitud que, ¿cómo que dice? Tomaron una actitud egoísta en vez de una actitud de amor, una actitud en la cual entonces Dios me dio a mí revelación de sí mismo, yo tengo una relación especial con Él y ahora entonces yo me siento mejor que los demás en vez de ser responsable en lo que Dios, la razón por la cual Dios me bendijo es para hacer una bendición. Entonces yo más bien lo tomo en una forma egoísta para sentirme más importante que los demás y ver, como que dice, desde arriba a los que no tienen la ley. Es completamente contrario a la razón por la cual Dios le dio la ley y los bendijo. De la misma manera nosotros hoy, cuando estamos en Cristo y conocemos la palabra y en el Espíritu de Cristo en nosotros, Él nos enseña la realidad de la palabra de Dios. No debemos tomar esto como algo para sentirnos superiores a aquellas personas que están afuera todavía de la familia de Dios, sino más bien Dios nos bendice para hacer una bendición. Ese es siempre el método del Señor. Nosotros somos bendecidos para ser canales de bendición, no para ser recipientes de bendición. Pero Fíjate dice, en fin tú que enseñas a otros, es decir, los judíos porque tienen la ley, se creían la gran cosa, dice, en fin tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas contra el robo, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos. Tú que te jactas de la ley y deshonras a Dios quebrantando la ley. Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Básicamente una escritura que está ahí en Ezequiel 36:22. Y el punto es, bueno, ustedes que tienen la ley, ustedes creen que simplemente porque la tienen ya están salvos, ya no va a haber juicio para ustedes, no, el punto es que la pongan en práctica. Pero sin embargo, ustedes que tienen la ley y predican la ley, ustedes mismos no la están poniendo en práctica. Y dice, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Y si seguimos leyendo aquí en el 25, dice, la circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Ok, vamos a estacionarnos aquí en esto de la circuncisión porque probablemente algunos de ustedes no entienden realmente esto de qué tiene que ver la circuncisión con todo esto. Primero que nada, ¿qué es la circuncisión? Escuchen, la circuncisión es un procedimiento quirúrgico que remueve el exceso de carne en la punta del órgano sexual masculino, haciéndolo más limpio y sensible. Ok, necesitamos entender la realidad de lo que significa la circuncisión. Habla del procedimiento quirúrgico que remueve el exceso de carne en la punta del órgano sexual masculino, haciéndolo más limpio y sensible. El énfasis siendo en esto, más limpio y sensible. Y fue una señal del pacto que hizo Dios con Abraham. Es decir, ahora tú pasas a ser especial para mí, consagrado para mí, y la señal de que ustedes están en Israel es que ustedes ahora van a estar circuncidados. ¿Ok? Circuncidados, que se va a remover ese exceso de carne y que hace el órgano sexual masculino más limpio y más sensible, en forma típica de lo que hace cuando el Espíritu de Dios remueve la carne de nuestro corazón y pone a nuestro corazón una forma más limpia y más sensible a las cosas de Dios. Pero el punto es que la circuncisión per se es un evento externo, es como el bautismo. De nada sirve tener el bautismo si no tenemos lo que el bautismo representa. Es lo mismo que está diciendo Pablo aquí. De nada vale que tengan la circuncisión si ustedes si no observan la ley, porque pero si la quebrantan, vienen a ser como un incircunciso. Es decir, de nada sirve el ritual si no tienes la realidad. ¿Ok? Dice, repito aquí, entonces el 25 dice, la circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso.
Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, no se les considerará como si estuvieran circuncidados. El punto es que, mira, se están quedando guindados nada más en los rituales externos. Y simplemente porque yo estoy circuncidado y tú no, entonces eso significa que yo estoy en Abraham, y entonces eso no tiene nada que ver. Eso es todo algo, una tipografía, una tipología que apunta a una realidad que debe existir en tu corazón. Pero si la realidad del ritual no está en tu corazón, entonces no te sirve para nada. Lo que nos dice la Escritura es que si una persona que no está circuncidada finalmente obedece a Dios, esa persona está más circuncidada en los ojos de Dios que la persona que tiene la parte física hecha, mas sin embargo la realidad de su corazón es la misma. Es lo que hoy en día sería el bautismo. De nada sirve que tú te hayas bautizado si tú no estás obedeciendo a Dios. Para los ojos de Dios, una persona bautizada, aunque no haya hecho el bautismo físicamente, pero si está obedeciendo a Dios, vale más, porque lo importante es tener la realidad y no el ritual. Ok, dice, por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, no se les considerará como si estuvieran circuncidados. El que no esté físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. El punto que Pablo está diciendo aquí, mira, ustedes que son judíos, que dicen que tienen la ley y tienen la circuncisión, dicen, van a ser juzgados por los gentiles que aunque no tengan la circuncisión y no tengan la ley, están obedeciendo a Dios. Dice, el punto es que los judíos, escuchen esto, los judíos incorrectamente confiaban que no serían juzgados por el simple hecho de ser descendientes de Abraham. Los judíos incorrectamente confiaban que no serían juzgados por el simple hecho de ser descendientes de Abraham. Y eso es lo que Juan el Bautista los acusa en Mateo 3.9. ¿Se acuerdan en Mateo 3.9 cuando dice aquí, dice que está bautizando y se acercan los fariseos? En el 3.7 dice, pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Y se produzcan frutos de que demuestren arrepentimiento, y no piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El punto es ese que estamos hablando, pues, que los judíos incorrectamente confiaban que no serían juzgados por el simple hecho de ser descendientes de Abraham. El punto es el siguiente, mira, el Señor no tiene nietos. ¿Okay? Nadie pasa a la familia de Dios porque su papá o su mamá son un hijo de Dios. Esa es una relación personal de cada quien. El Señor no tiene ni nietos, ni bisnietos, ni tataranietos. Él solo tiene hijos, hermano, tampoco tiene sobrinos. El punto es ese, que nadie pasa por asociación, porque mi papá y mi mamá son cristianos, yo también soy cristiano. O porque mi mamá me trae a la iglesia, entonces yo soy cristiano. No, cada quien debe arrepentirse por sí mismo, y cada quien debe tener y debe conseguir mediante fe, a través del arrepentimiento, el perdón de sus pecados y conseguir la reconciliación con Dios y buscar conocerlo y nacer de nuevo, como vayamos a hablar. Y esto es una relación personal de cada quien que no se adquiere por asociación, y ese era el error en última instancia de los judíos, que creían, básicamente como dice aquí, que no iban a ser juzgados por el simple hecho de ser descendientes de Abraham. Mira, en Mateo 12:46 vemos cuál es la verdadera familia de Dios. ¿Cuál es la verdadera familia de Dios acorde a Jesucristo? Yo creo que es sabio dejar que Jesucristo sea el que nos enseñe estas cosas, ¿verdad? Y en Mateo 12, en Mateo 12:46 hay una instancia donde decía que mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. La mamá de Jesús, María, y sus otros hermanos, ¿no? Y se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Y Jesús le dice, mira lo siguiente: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, replicó Jesús. Y señalando a sus discípulos añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son ¿quiénes? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? ¿Quiénes son los que están verdaderamente en la familia de Dios? El mismo Jesús tenía a su mamá y a sus hermanos en la carne, en la forma física. Y sin embargo, Jesús dice, ¿sabes qué?
sin darle mucha importancia a los lazos familiares. Jesús dijo, tú sabes quiénes son mi mamá y mis hermanos y mis hermanas son, míralos aquí, las personas que buscan hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esa es la verdadera familia de Dios, las personas que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y en última instancia no depende de que tienen la capacidad y perfectamente hacen la voluntad del Padre. El punto es que aquellas personas que desean y que están dispuestos a someterse y buscan hacer la voluntad del Padre, y cada día crecen en gracia, en la capacidad de acceder al poder de Dios para hacer esto, y cada día son más capaces de evitar el pecado, la desobediencia a la voluntad de Dios. Más no nos arrojamos al pecado, pero ciertamente en nuestro crecimiento y nuestra necesidad de crecer nos seguimos cayendo, pero hay un deseo, una disposición a ser obedientes a la voluntad del Padre, para conocerla y para ponerla en práctica. Esos son los que verdaderamente son familia de Dios, acorde a Jesucristo. Y leemos que al final dice, lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. Dice, el verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón. La circuncisión que verdaderamente vale no es la circuncisión del órgano físico, del órgano sexual masculino, sino es una circuncisión del corazón, que la realiza no un cuchillo, sino el Espíritu Santo, y no el mandamiento escrito. Fíjate que eso lo dice el último versículo de Romanos 2. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, que la realiza el Espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. ¿De qué está hablando aquí? Vamos a estar claros. Mira, lo que está queriendo enseñar aquí Pablo, en el contexto de toda la Biblia, es que adherencia externa a la ley de Dios está siendo aquí contrastada con obediencia que es motivada por un nuevo corazón. Obediencia que es motivada por un nuevo corazón, un corazón regenerado bajo el nuevo pacto en Jesucristo. ¿Cómo así? Porque dice, la circuncisión es la del corazón, la que realiza el Espíritu, no el mandamiento escrito. El punto es que lo que enseña la palabra es que tú puedes tratar de obedecer a Dios en tus propias fuerzas todo lo que tú quieras. Pero eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es un nuevo pacto, un pacto mediante el cual Él te hace un cambio de corazón, un corazón que te hace capaz de conocer su amor y su gloria y su gracia, y que tu deseo y tu motivación para ser obediente proviene de un corazón que ha sido cambiado, que ha sido, la palabra bíblica ha sido regenerado, ha sido tocado por el Espíritu Santo y ha sido circuncidado, acuérdense que hablamos de la circuncisión, era algo que lo hacía más limpio y más sensible. Bueno, el Espíritu hace eso en el corazón humano, en cierta forma es como que alegórico, pero es como que retira una capa de carne que pone el corazón humano de una forma más limpia y más sensible a las cosas de Dios. Eso lo vemos en Jeremías 31, y esto es el pasaje principal de Hebreos en el Nuevo Testamento, Hebreos 8 y 10, donde habla del nuevo pacto, el pacto que se iba a hacer en la sangre, en el sacrificio de Jesús, y donde dice Jeremías 31, 34, dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. ¿Cuál? Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. El Señor nos da un cambio de corazón, eso es lo que dice 2 Corintios 5, donde somos nueva creación, bueno, que hemos sido recreados, hemos sido internamente dados vida espiritual, porque entonces ahora un corazón donde Dios pone sus leyes en nuestra mente y Él mismo la escribe en nuestros corazones. Y seguimos leyendo, dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni nadie dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor, y yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. El punto principal para hoy es que pondré mis leyes en su mente y la escribiré en su corazón. Ya no es algo forzado externo, sino es un cambio de corazón que es sensible a las cosas de Dios, y Dios mismo tiene la capacidad entonces de ir a ese corazón y hablar directamente y hacerlo sensible y limpio y sensible sobre todo a las cosas de Dios. Es lo mismo que en el Nuevo Testamento Tito 3:5 nos habla. Nos dice que Dios nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Y dice, nos salvó mediante ¿cómo? Mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo.
Es en última instancia una acción del Espíritu Santo en el corazón humano que cambie, que remueve una capa alegórica de carne y que hace el corazón humano que sea verdaderamente sensible a las cosas de Dios. Lo que es, en última instancia, que Jesús enseña a Nicodemo en Juan 3, donde en forma resumida le dice: no te sorprendas que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Esto es lo que la palabra enseña, lo que es nacer de nuevo. Una persona que en última instancia le entrega su vida a Jesucristo, Jesucristo penetra en su corazón y su espíritu produce en su corazón lo que Pablo está hablando aquí de la circuncisión. El verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Y el que es judío así lo alaba a Dios y no la gente. El que es judío así, el que es judío en el sentido de que podemos cambiar esa palabra judío a creyente, a espiritual, o digamos religioso verdadero. Una persona verdaderamente espiritual es una persona que no lo es, que lo es internamente y que tiene una circuncisión del corazón, no del órgano sexual masculino, sino del corazón mismo, que es realizada no físicamente, sino que la realiza el espíritu, y ni siquiera el mandamiento escrito, y un sentimiento de deber y de condenación a la palabra, sino más bien que es realizada por el Espíritu de Cristo. Y esta persona, al nacer de nuevo, es verdaderamente un verdadero creyente al cual lo alaba a Dios y no la gente. Porque Dios mira el corazón, nosotros nos fijamos en la parte externa, pero el Señor busca y se fija es en el corazón, no en las apariencias externas. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda: eres amado, eres amado, eres amado.